Buenas noches, Iglesia Filadelfia. Seguimos estudiando la palabra de nuestro Dios. Seguimos hablando acerca de la necesidad de estar conectados con el Padre Celestial. Recuerden que estamos estudiando ahí en 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Estar conectados con Dios tiene muchos privilegios, pero también tiene muchas responsabilidades. Entre los privilegios encontramos que podemos nosotros ser portadores de la gracia de Dios, hacer uso de su misericordia, vivir llenos de su bondad, siendo sabios en Él para tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Pero sobre todo, uno de los grandes privilegios que tenemos al momento de permanecer firmes en Cristo Jesús es el cumplimiento de la promesa de su presencia en nosotros. Mucha gente se quiere quedar solamente con los privilegios, pero también hay responsabilidades, y pareciera que cuando Cristo Jesús, cuando nuestro Dios amado empieza a llamarnos, empieza a darnos un llamado, nosotros nos zafamos. La gente que se convirtió en extraordinaria tuvo la capacidad de entender las responsabilidades como un canal de gracia para disfrutar de los privilegios. Jesús le dice a sus discípulos: busquen primero el reino de Dios y después todo vendrá añadido. Algunas veces lo hemos dicho, ¿no? Que hay gente que le expresa a Dios: Señor, mándame las añadiduras y después buscaré tu reino. Pero fíjate cómo el salmista lo expresa de una manera muy especial ahí en el Salmo 37. Deleítate en la presencia del Señor y Él te dará lo que de corazón le pidas. No hay mejor manera de disfrutar la bendición o la promesa de Dios si primero no confías en Él y escuchas el mandato y lo obedeces. Ayer estudiamos sobre el mandato de Dios sobre la vida de Abraham. Cómo Dios le dice: deja tu pueblo y deja tus familiares y vete al lugar donde yo te voy a mostrar. La promesa: te haré padre de multitudes. Qué hermosa promesa. Y podemos pensar que Abraham ya había pasado la prueba, que Abraham ya estaba en un lugar inmejorable, pues él había hecho todo conforme a lo que Dios le había pedido. Parecía que jamás iba a dudar o que jamás se iba a resbalar. Pero déjame decirte que Dios constantemente nos está probando. Dios constantemente está trabajando en nuestra vida, verificando qué tan conectados estamos con Él, qué tan íntimamente relacionados nuestro corazón se encuentra con el corazón de Dios. La promesa había tardado desde la perspectiva de Abraham, pero con el tiempo de Dios se había cumplido con exactitud. Te voy a dar un hijo, le dijo Dios. Y pareciera que el tiempo seguía avanzando, los años seguían avanzando, pero en su vejez Abraham tiene un hijo y lo empieza a amar de una forma muy especial. Te puedes imaginar, su único hijo. Dios se lo había prometido y ahora era una realidad. De repente, Dios decide poner a prueba a Abraham una vez más. Y muchas veces preguntamos: ¿por qué, Dios? ¿Por qué nos pruebas? La respuesta es muy sencilla. Dios es sabio y soberano, y conforme le vamos conociendo y amando, también vamos comprendiendo que sus decisiones son perfectas. Estudiemos en el capítulo 22 de Génesis esta historia tan maravillosa. Fíjate, dice el versículo 1: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Recuerden esta respuesta: aquí estoy. Versículo 2: y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Siempre que Dios te ordena algo, va a ser de una manera clara, sencilla, específica y directa. ¿Cómo lo podríamos resumir esta orden? Toma a tu hijo, el único que tienes, el que tanto amas. ¿En serio, Dios? Dirígete al monte que yo te voy a decir y mátalo en mi nombre, sacrifícalo. ¡Wow! ¡Qué frío! Si tú fueras Abraham, ¿cuál hubiera sido tu proceder? Señor, ya dejé mi tierra, ya dejé mis familiares, muchos años esperé la promesa. Tú me diste un hijo, pero ahora pones la mira en él.
mi consentido, el único al que tanto amo. Muchas veces Dios demanda de nosotros lo que pensamos que jamás nos va a quitar. Muchas veces nosotros reclamamos a Dios y le decimos: Señor, ¿cómo es posible que primero me diste esto y ahora me lo quieras quitar? Pero Abraham sin duda estaba conectado con Dios. Sin duda Abraham confiaba en Él. ¿Y sabes qué fue lo que hizo? Solamente obedeció. Versículo 3. Abraham se levantó de madrugada, ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. 4. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Señor, sí te voy a obedecer el próximo mes. Sí, Señor, me voy a ir tardezón para que el sol caiga y entonces pase una noche más con mi hijo y mañana no. Dice que él se levantó de madrugada, un hombre diligente, un hombre que esperaba en Dios, un hombre que confiaba y sabía que Dios era su todo. ¡Qué ejemplo de obediencia, hermanos! Abraham conocía a Dios y sin duda Dios conocía a Abraham. Entre Dios y este hombre había una comunicación muy especial. Su presencia estaba en él y él sabía perfectamente bien que el cumplimiento de las promesas de Dios eran eternas. Fíjate cómo dice que alza los ojos, van caminando, van avanzando, alza los ojos y a lo lejos ve exactamente el lugar donde Dios dijo que era. ¿Qué conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Cuántos días caminó Abraham? 3. 3 días Isaac estuvo muerto para Abraham, pero Dios tenía algo que enseñarle. 3 días Abraham fue meditando, Abraham fue despidiéndose, Abraham fue haciendo, no sé, tal vez muchas consideraciones, pero él pudo llegar al final a una conclusión: que Dios tenía un plan y que era necesario que él confiara en ese plan. Versículo 5. Entonces les dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Esta puede ser una plática muy sencilla, una orden de Abraham a sus criados. Pero déjame reflexionar sobre el tipo de lenguaje que él utiliza. En todo momento, Abraham habla en plural. Nunca habla en singular. Confianza, esperanza, seguridad. Abraham conocía a Dios mejor que nadie, producto de esa comunicación, de esa conexión, de esa búsqueda permanente de su presencia. Y entonces utiliza 2 verbos, pero los utiliza en plural, porque él dice: seguiremos adelante para adorar a Dios. Se refería a él y al muchacho, a él y a Isaac, su hijo. Y después dice: regresaremos junto a ustedes. Él pudo haber dicho: vamos a adorar a Dios y al cabo de un tiempo regresaré. Hay gente que dice que tal vez en la mente de Abraham estaba planeándose regresar con las cenizas de Isaac después de haberlo sacrificado, después de haber levantado holocausto. Pero yo tengo la seguridad, yo tengo la firme convicción que Abraham estaba hablando de traer a su hijo vivo, porque confiaba en Dios, confiaba en la promesa de Dios. Él sabía que si Isaac ya no estaba, Dios le daría otro hijo porque le había prometido ser padre de multitudes. Confiemos en Dios, hermanos. Esperemos en Él. No nos aferremos a lo que Él nos ha dado, porque tal vez Él desea darnos algo mucho mejor. Pero ¿cómo puede ser algo mejor quitarme un hijo y darme otro? Dios es soberano y Dios tiene un plan especial. En la mente de Abraham estaba la seguridad que Dios tenía un plan y que todo estaba resuelto por Dios. Abraham no sabía los detalles, pero él sí sabía quién estaba al mando, y ese era Dios. De la misma forma, como esto se convirtió en una acción de padre e hijo, dejando fuera a los criados, miles de años adelante, la escena se repite, pero ahora dejando fuera a la humanidad. Padre e hijo
dando salvación a la humanidad. Qué hermoso podemos nosotros entender esto. Los criados se quedaron. Esto era algo entre Abraham e Isaac y Dios. Pero miles de años después, la humanidad quedó fuera. Todos sus actos para tratar de agradar a Dios, todos los actos humanos para tratar de tener salvación se quedaron afuera. Y solamente se trató de Dios Padre y Dios Hijo para traer salvación a tu vida y a la mía. Versículo 6. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Versículo 7. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. En esta secuencia de hechos podemos notar que Isaac no era un niño pequeño, puesto que la leña y el cuchillo lo llevaba él. Y no llevaba 2 o 3 palitos, 2 o 3 leños, no. Era bastante la leña para que el holocausto pudiera ser quemado completamente. Abraham pone la leña sobre él. Y esto significa que él ya era apto para poder conocer a Dios. Lo lógico sería que Abraham llevara un cordero, no leña. ¿Para qué llevabas leña? Mejor lleva el cordero allá al lugar donde vas, ahí puedes juntar madera. Pero ¿qué pasa? En realidad Abraham llevaba las dos cosas, porque llevaba leña, pero también llevaba el cordero, el sacrificio, su propio hijo, lo que Dios le había pedido. Por eso Isaac, en una manera tan llena de confianza, le pregunta a su padre: oye, papá, ¿dónde está el sacrificio? Creo que se te olvidó, trae la leña, pero no traes el sacrificio. Y entonces lo único que contesta Abraham es lo que él sabía: Dios lo proveerá. Siempre Dios provee lo necesario. ¿Qué es lo que tú contestas cuando estás ante una situación difícil? No sé, voy a ver a quién pido, dónde busco. No, Dios lo va a proveer. Así como había provisto de un hijo, también él iba a proveer un sacrificio. Isaac confía tanto en su padre que, si te das cuenta, no discute ni argumenta, solamente siguen caminando juntos. ¿Cuántos padres hoy en día terrenalmente pueden decir que caminan junto a sus hijos, que son un modelo, que son consejeros, que son bendiciones, y que los hijos están viendo ese mismo proceder para que ellos un día lo puedan replicar? Dios se proveerá. Pero también, ¿cuántos hijos agradecemos a Dios por tener un padre terrenal con quien caminar? Hijos, no juzguen a sus padres, oren por ellos. Hijos, no señalen a sus padres, bendíganlos. Y padres, ustedes tomen la bendición de Dios para poderla pasar a sus hijos. Fíjate lo que pasa en el versículo 9. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Fíjate, si ya llevamos un procedimiento, una metodología, si estamos hablando acerca de la situación que Isaac ya era un adolescente, que ya tenía la capacidad de cargar la leña, ¿cómo entonces un hombre de más de 100 años ata a un joven y lo sube en el altar? Algunas personas han llegado a decir que Abraham se acercó por atrás y le pegó en la cabeza y lo desmayó y lo trepó. No, de la misma manera como Abraham confiaba en Dios, Isaac confiaba en Abraham. De la misma manera, yo me puedo imaginar la escena de Abraham empezando a atar a Isaac, e Isaac solamente viendo a su hijo. ¿Recuerdas quién traía el cuchillo? Lo traía Isaac. Isaac fácilmente pudo haber cortado las cuerdas o fácilmente pudo haberse puesto en contra de su padre, pero él esperó. ¿Por qué? Porque confiaba en Abraham. ¿De dónde lo había aprendido? ¿De dónde lo sabía? De la confianza de Abraham hacia Dios. ¿Quieres que tus hijos confíen en ti? Entonces tú tienes que mostrarles que tú confías en tu Padre Celestial.
quieres que tu esposa se sujete en amor a ti, entonces tú tienes que sujetarte en amor a tu Padre Celestial. Qué tremendo es cuando nosotros podemos entender esto. Cuando podemos nosotros llevarlo a nuestra vida cotidiana. Ya está ahí la leña, el muchacho atado, y entonces Abraham ahora sí con el cuchillo. Versículo 10. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Versículo 11. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: ¡Abraham! ¡Abraham! ¿Y sabes cómo respondió él? Aquí estoy. Como la primera vez. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Muchos de nosotros, cuando Dios nos va a bendecir, le decimos: aquí estoy, Dios. Pero cuando Dios nos va a probar, ¿cuántos de nosotros seguimos diciéndole: aquí estoy, Dios? O nos quejamos o nos molestamos. Cuando tu alacena está llena, le dices: gracias, Dios. Pero cuando tu alacena empieza a bajar, también le sigues diciendo: gracias, Dios. Cuando tu cartera está llena de dinero, le dices: gracias, Dios. Pero cuando abres y solamente ves ahí un Benito Juárez azulito, dices: ¿qué pasa, Dios? ¿No me has bendecido? ¿Dónde estás? Abraham contesta en las dos situaciones de la misma manera. Cuando estaba siendo bendecido, aquí estoy. Y cuando estaba siendo probado, aquí estoy. Qué hermosa historia. Se cuenta sola, se interpreta sola. Abraham amaba a su hijo, su único, pero Abraham amaba más a Dios. ¿Por qué Dios pone este tipo de pruebas? ¿Por qué Él desea ser el centro de nuestra vida? Déjame decirte que no vas a poder disfrutar de nada de lo que tienes si el centro de tu vida no es Dios. Puedes tener todo lo que has deseado, todo lo que has soñado, pero si el centro de tu vida no es Dios, no tendrás la facultad y la capacidad para disfrutarlo. Abraham, en ese momento, aún viendo a su hijo, aún teniendo el cuchillo en la mano, él está confiando en Dios. Y qué hermoso, porque el ángel del Señor, Cristo Jesús, le dice: ahora sé que tú amas más a Dios, porque ni siquiera te has atrevido a rehusar a tu propio hijo. Fíjate cómo lo manifiesta el escritor de Hebreos, capítulo 11, versículos del 17 al 19. Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probar si él obedecería o no. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. No le importó que fuera su único hijo, versículo 18, ni que Dios le hubiera prometido por medio de Isaac que iba a tener muchos descendientes, versículo 19. Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo, y fue como si Isaac hubiera vuelto a vivir. Si Dios ordenaba entregarle a su hijo, Abraham estaba seguro que Dios cumpliría, que con Isaac o sin Isaac, Dios le iba a dar descendencia. En este momento se cumple la palabra de Abraham. En este momento, ese joven pudo entender quién era Dios. Versículo 13. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. Versículo 15. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Versículo 18. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Hermanos, la promesa de Dios se cumple con o sin tu ayuda. La promesa de Dios se cumple con o sin tu anuencia y aprobación.
Por eso es mejor estar del lado de Dios, porque si Él lo ha dicho, Él lo va a hacer. Versículo 19. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Beerseba, donde Abraham se quedó a vivir. ¿Regresaron juntos? Sí. Iremos, seguiremos y adoraremos a Dios y regresaremos. Si Dios te ha prometido algo, hermano, espera. Dios tiene su tiempo. Por eso necesitamos estar conectados con los propósitos de Dios para conocer qué es lo que Él quiere. Si Dios te ha quitado algo, agradécele, bendícele. Si sientes que estás siendo tratado injustamente por Dios, entonces conéctate con Él y date cuenta que Dios siempre va a tener una mejor decisión, una mejor opción. Mucha gente podría llegar a pensar que esta historia es una historia injusta. ¿Cómo ese Dios maravilloso y amoroso deseaba sacrificar la vida de un muchacho? Pero esa no es la esencia de la enseñanza de esta historia. La esencia de la enseñanza de esta historia es la obediencia de un hombre que amaba a Dios al grado de confiar plenamente a Él, aún por encima de sus circunstancias. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Tal vez últimamente, hombre, te has estado deslizando. Tal vez últimamente, padre, te has estado cayendo, fracasando. Tal vez últimamente no has logrado impactar la vida de tu esposa y de tus hijos. Por eso no te respetan. Por eso no oran por ti. Por eso no te ningunean. Necesitas tú amar más a Dios que a tu dinero. Amar más a Dios que a tu trabajo. Amar más a Dios que a tu propia vida. Y entonces los resultados serán extraordinarios. Abraham no confió en sus fuerzas. No confió en su historial, no confió en que él había sido bueno y obediente, sino que él vivió el momento y estuvo dispuesto a aprender una nueva enseñanza de parte de Dios. Subió al monte de la mano de su hijo y bajó del monte de la mano de su hijo. Oremos a nuestro Dios. Gracias te doy, Señor, porque podemos en esta noche tomar la decisión, porque tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, de tomar tu mano y caminar contigo. Señor, no queremos ser como Adán, siendo expulsados del huerto. Señor, no queremos ser como la gente después del diluvio, que aún después de haber escuchado todas las bendiciones, se apartó de ti. Señor, no queremos mentir, ni tampoco queremos usurpar lugares, sino deseamos caminar en la senda que tú has trazado para nosotros. Señor, en esta hora, que cada hombre de familia, cada padre de familia, tome la decisión de relacionarse íntimamente contigo, de tener una comunión y que pueda gozar y disfrutar de tu presencia. Padre amado, que muchos hogares hoy en día puedan ser guiados no en base a corazonadas, instintos, no en base a caprichos, sino que sean guiados en base a tus propósitos. Padre amado, derrama de tu espíritu en cada hombre en esta hora. Bendícelo, dale sabiduría, Señor, para tomar las mejores decisiones y que siempre camine tomado de tu mano. También intercedo por cada esposa, Señor, por cada hijo. Pon en ellos el deseo en su corazón de orar por ese hombre, que tal vez no ha estado haciendo las cosas como tú deseas, que tal vez se ha estado apartando de tu camino. Pero Padre amado, que no haya una palabra de juicio, sino que haya una oración y que haya una palabra de bendición. Señor, deseamos estar conectados contigo y que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para honra y gloria de tu nombre. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Que tengan una noche maravillosa en familia.